Muy buenas tardes. Nuevamente agradecer a Audiápolis por la gentil invitación para poder dar algunas ideas sobre la detención policial en flagrancia y el proceso inmediato. Esta sería la segunda sesión. Por tanto, lo que vamos a analizar es específicamente el proceso inmediato en relación al delito flagrante que da lugar al proceso especial inmediato. Voy a poner unas diapositivas para que podamos hacer más dinámica la clase. Bien, entonces solo para recordar, lo que vamos a desarrollar es la detención policial en flagrancia como una de las causales de procedencia del proceso especial inmediato. Es decir, vamos a analizar el proceso especial inmediato por delito flagrante. Y además ha dado lugar, o está dando lugar a la implementación de unidades de flagrancia a nivel nacional. Empezando, la primera unidad de flagrancia se inauguró en la Corte Superior de Justicia de la Libertad el 1 de julio del año 2022, cuando me desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ese fue el primer plan piloto. Luego explicaremos en qué consiste esta unidad de flagrancia, cuáles son los desafíos que tiene. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, estas unidades están funcionando también en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima, hay que recordar que está dividida en diversas cortes. Corte Superior de Justicia de Lima Centro, de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este. A su vez también tenemos la Corte de Ventanilla y de Callao, donde también se han implementado las unidades de flagrancia. Y en provincias tenemos ya, por ejemplo, en Lambayeque, en Sullana, en Santa, eh, Arequipa, entre otros, entre otros. Bien, entonces, recordar rápidamente dónde se encuentra ubicado, cuál es la base legal de la detención policial en flagrancia. Habíamos señalado en la sesión pasada de que está ubicado específicamente en el artículo 224F de la Constitución Política del Estado. Pero quiero que le tomemos atención al contenido esencial de este derecho fundamental, porque si lo interpretamos en forma sistemática y convencional con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país, y por tanto forman parte de nuestro sistema normativo, como lo es el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a interpretar o leer la norma constitucional de esta manera y quisiera que me sigan en esta reflexión. El artículo 224F tiene una fórmula que se viene repitiendo desde la Constitución de 1979. Y vamos a leerlo en conjunto para dar la explicación respectiva. El detenido, voy a leer la parte pertinente, por cierto, el detenido, dice, debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o el término de la distancia. Esta parte de la norma constitucional ha sido tradicionalmente malentendida por la justicia penal, porque se ha entendido de que una persona que es detenida por la policía en flagrancia, pues debe ser llevado ante el juez para que el juez defina cuál es su situación procesal. Es decir, entiéndase cuál es la medida coercitiva de carácter personal que el juez le va a imponer en el proceso penal, de cara
a lograr la sujeción del imputado a la etapa principal del juicio. O sea, entiéndase que un detenido es llevado ante el juez para que el juez le imponga pues, una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones o una comparecencia simple. Y así es como siempre se ha entendido por todos los operadores del sistema de justicia penal. Pues yo estoy postulando que eh, esa postura, esa eh, práctica consuetudinaria, resulta un manifiesto y completo error. Y es un error porque estamos interpretando de manera aislada y meramente literal el artículo 224F. Para entender bien cuál es su contenido esencial, por ser este un derecho fundamental, tenemos que hacer una interpretación convencional. Y la interpretación convencional es en base al artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si hacemos esta interpretación sistemática, vamos a tener una mirada distinta. Y es que un detenido debe ser llevado a disposición ante un juez, no para que defina cuál es la medida coercitiva que le va a corresponder intraprocesos, en la fase jurisdiccional del proceso penal. No, ese es un error. El detenido debe ser llevado ante un juez y de manera pronta para que el juez ejerza funciones jurisdiccionales sobre la legalidad de la detención policial, que es un acto que le precede a la medida de prisión preventiva. Una vez que el juez ha controlado la legalidad de la detención, luego de ello ya se podría debatir cuál es la prisión preventiva que le va a corresponder en el proceso. Entonces, tradicionalmente, los jueces, fiscales y abogados nos hemos obviado o hemos hecho un salto sobre un tema que es esencial desde la perspectiva de respeto a los derechos fundamentales. Es decir, hemos obviado, hemos omitido realizar ese control de legalidad de la detención policial. Porque si no lo hemos hecho, estamos asumiendo que esa detención está bien hecha. Y lo único que habría que discutir es simplemente la medida coercitiva intraproceso. Pero si llegamos eh, a esa forma de resolver, es decir, omitiendo el control de la detención y pronunciándonos únicamente sobre la medida coercitiva, estamos vulnerando no solamente el contenido esencial del artículo 24F de la Constitución, sino también estamos desatendiendo eh, mandamientos contenidos en normas internacionales sobre derechos humanos. Por tanto, la lectura correcta, completa, del artículo 24F es que una persona es llevada ante un juez para que el juez controle la legalidad de la detención policial en flagrancia. Esto es así y debe ser así porque el Tribunal Constitucional, en el caso Paula Orfelinda Arévalo Ortiz, sentencia 3325-2008-HC, ha establecido de que la excepción al principio constitucional de reserva judicial para privar la libertad a un ciudadano peruano es la situación de flagrancia delictiva. O sea, la detención policial en flagrancia no es la regla respecto a la forma
en que se debe privar de la libertad a una persona. Es la excepción. Tan excepcional es de que ex post a la detención por la policía es un mandato constitucional que ese detenido se ha llevado ante un juez, pero para que ese juez ejerza funciones jurisdiccionales sobre la detención. Entonces, ¿qué principio sirve para interpretar correctamente el artículo 24F? El principio constitucional de reserva judicial para privar la libertad a un ciudadano. ¿Dónde está reconocido ese principio, así como se está explicando? En la sentencia del caso Pablo Orfelín Arévalo Ortiz del Tribunal Constitucional, expediente 3325-2008-HC. Por ello es que el Código Procesal Penal de Chile, de manera pues muy eh, correcta y además sincera, señala que la detención sirve para que el detenido sea llevado ante un juez para su procesamiento penal. Ese lo tiene clarísimo en su norma procesal, pero nosotros no. Nosotros tenemos que hacer todo un desarrollo eh, interpretativo para llegar a esa conclusión cuando ellos ya lo tienen plasmado tal cual en su código procesal penal. Es llevado ante un juez para que el juez controle pues la detención o para que un juez proceda a el procesamiento penal de carácter oficial. Ahora bien, tradicionalmente la defensa de los imputados ha utilizado el proceso constitucional de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención. Y lo cual está muy bien, porque para eso justamente se ha creado el proceso de habeas corpus originariamente, que es el proceso de habeas corpus reparador. ¿Cuál es el inconveniente entonces del habeas corpus? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el habeas corpus representa una demanda y si la demanda no se presenta, no hay entonces ningún control. Es decir, se trata de un control facultativo. ¿Por qué le llamo facultativo? Porque depende del principio de disponibilidad, o sea, depende de que el, la defensa del detenido interponga una demanda de habeas corpus. Y una demanda implica fundamento fáctico y fundamento jurídico. Claro, en este punto alguien me podrá decir, sí, pues, pero la demanda de habeas corpus o los procesos constitucionales son muy flexibles, al punto de que no se necesita la autorización de un letrado. No se necesita hacer una demanda, por último, se puede presentar hasta oralmente. Y sí, sí, efectivamente, el proceso de habeas corpus y la forma de su incoación, sin duda, es bastante flexible. Pero sabrá que es un habeas corpus. Es decir, si hacemos una encuesta, eh, los ciudadanos de a pie dominarán qué es un habeas corpus, cuáles son sus supuestos, cuál es su clasificación, ante quién se interpone. Pues yo tengo mis serias dudas. Entonces creo que el control facultativo en democracias incipientes, no tenemos mucho tiempo de democracia, recuerden que
del año 79 hemos tenido una serie de dictaduras militares. Entonces, eh, eso aunado a los graves defectos en la educación primaria y secundaria, entonces nos lleva a la conclusión de que el control de la detención no debe ser facultativo, es decir, que no dependa de la interposición de una demanda de habeas corpus, tanto porque el usuario del sistema de justicia penal generalmente pertenece a los sectores menos favorecidos de la población y por tanto con pocas posibilidades de una defensa rentada, como porque el control de legalidad de detención obedece a un poder deber del juez. Si ya hemos dicho que las privaciones o restricciones de la libertad obedecen al principio de reserva judicial, ergo, entonces el juez debe controlar esa detención. O sea, el control debe ser imperativo, debe ser obligatorio. Solo de esa manera puede subsistir un Estado constitucional de derecho. Además, es vital que se ejerza un control sobre la policía, que es que es la corporación dentro del sistema de justicia penal, que es la más poderosa de todas. Es una corporación de carácter ejecutiva, es la única corporación que puede ejercer la fuerza pública sobre los ciudadanos. Y además es quien hace la selección de criminalización. Es decir, en la criminalidad primaria tenemos a los entes políticos, que son los que generan las normas. Los congresistas son los que hacen política criminal con la expedición de diversas normas. Y los entes ejecutivos forman parte de la criminalidad secundaria, es decir, quienes ejecutan esas leyes. Dentro de esas corporaciones, que son las jurídicas, como los fiscales, jueces y abogados, tenemos la corporación ejecutiva, que es la policía. Entonces, la policía, que tiene el poder de, de detener a los ciudadanos, selecciona a quienes va a criminalizar. Y esa selección no siempre obedece a aspectos objetivos vinculados a la realización de un delito, sino a veces tiene ciertas dosis de estereotipos, de prejuicios y, y cómo no, a veces de actos de discriminación explícitos e implícitos. Por tanto, ese gran poder que tiene la corporación policial tiene que ser objeto de control, porque si no se les controla, ese poder se va a desbordar, y de hecho que se ha desbordado en innumerables ocasiones. Un Estado constitucional de derecho se basa en los controles de carácter horizontal. Por eso es que no es raro que existan conflictos entre diversos poderes del Estado. Eh, de hecho, que si vemos en la actualidad, hay conflictos entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, al tomar ciertas decisiones que han sido objeto de cuestionamiento en el Poder Judicial y han sido estas decisiones del Congreso anuladas. Eso puede estar bien o mal, depende de la postura que uno adopte, pero es perfectamente legal y constitucional ese tipo de controles, y hasta son necesarios. Entonces, los tres poderes se controlan entre sí. A lo que voy es, entonces, a que es absolutamente necesario que eh, los ciudadanos forman parte del poder civil, representados por los jueces, controlen cualquier exceso, cualquier arbitrariedad en el ejercicio de ese poder tan relevante, importante, que es el de privarle de la libertad a los ciudadanos a través de una detención policial en flagrantes.
Por tanto, el habeas corpus cumple una finalidad que es la protección del derecho a la libertad, lo cual está muy bien, pero considero de que para efectos de la detención policial, del control de la detención policial en flagrancia, esta debería ser obligatoria, obligatoria y al interior del mismo proceso penal, en su fase evidentemente de diligencias preliminares. Entonces, hecha esta interpretación, vamos a llegar a la conclusión de que la, el control de legalidad de la detención eh, puede y debe ser controlado por los jueces. Entonces, sentadas esas bases, y esta base tiene un sustrato ideológico en el control del poder, y además una base perfectamente legal, si vemos la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, y a renglón seguido sobre lo que ha señalado el Tribunal Constitucional interpretando el 224F, llegamos inexorablemente y categóricamente a señalar que los jueces peruanos pueden y deben realizar controles de legalidad de la detención. Bien, entonces, ahora sí podemos ingresar al análisis del proceso especial inmediato, el proceso especial inmediato. Bien, entonces, ocurrida una detención, en la sesión pasada ya hemos explicado las clases de detención policial, que es la flagrancia clásica, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. A partir del artículo 259 del Código Procesal Penal, eso lo explicamos en la primera sesión que hemos tenido sobre este curso. Igual ahí tienen una diapositiva solo para recordar las clases de flagrancia. Esa detención que realiza la policía cumpliendo sus funciones constitucionales de prevención del delito, además está reconocido eh, constitucional y legalmente ese poder de ver que tiene la policía, y lo cual está muy bien, porque es imposible ante una, ante la plena ejecución del delito, es imposible que el policía pues, pueda pedir una autorización judicial previa para privar la libertad de un ciudadano. Eh, eso, eso en ninguna parte del mundo se exigiría algo así. Pero esa situación de hecho, de urgencia, de, eh, de, de peligro en la demora si es que no actúa el policía, dado que es una situación de hecho, tiene que ser luego, posteriormente, objeto de control. Esa es la idea esencial. No quitarle ninguna función que es necesaria para que cumpla las labores de prevención del delito por la policía. No, sino que lo que está señalando es que dentro de ese reconocimiento a ese poder del policía, ex post corresponde realizar una serie de controles. Entonces, ocurría la detención policial en cualquiera de las modalidades de flagrancia, flagrancia material, cuasiflagrancia o presunción de flagrancia, el policía tiene una obligación. La obligación es comunicarle al fiscal esa detención, y esa comunicación es inmediata. No es después de 1 hora, 2 horas, 5 horas o cuando se le ocurra al policía. Es de manera inmediata. Lo inmediato es lo más eh, pronto posible, según las circunstancias. A lo mucho, lo que va a ocurrir es que una vez detenido y llevado a la comisaría,
el detenido, ahí mismo se hace la comunicación al fiscal. Hacerlo después de algunas horas implica una grave responsabilidad en el policía, porque estaría generando espacios de no control sobre la privación de un ciudadano. Estaría creando eh, espacios de coacción inevitable como consecuencia de la detención que podría degenerar esos espacios sin control, a veces en actos de corrupción o en actos de violencia manifiesta, porque nadie controla. Entre el momento en que detiene y las horas después en que recién se comunica ese hecho al fiscal. ¿Qué decir si es que ni siquiera se le permite al detenido el derecho a comunicar su detención a través de una llamada telefónica? Es decir, habrá 2, 3, 4, 5 horas en que esa persona detenida está totalmente eh, a merced de la autoridad policial. Y allí puede ocurrir cualquier cosa. Y eso no se debe permitir. Entonces, la obligación del policía es, una vez detenida una persona en flagrancia, se le debe comunicar al fiscal. ¿Por qué se le comunica? Aparte que es una obligación legal reconocida en el Código Procesal Penal, es una obligación expresa, dando cuenta inmediata, dice, o sea, comunicando al fiscal. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que comunicarle? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Es porque el, quien dirige la investigación es el fiscal. Y además él controla jurídicamente los actos de la policía. ¿Por qué interviene el fiscal? Porque el derecho de una persona es que un detenido sea puesto a disposición de un juez. O sea, la detención no es autosuficiente. La detención no constituye un fin en sí misma. No, la detención es una medida meramente instrumental. Sirve para que una persona sea sometida a un procesamiento penal. Punto. Para eso sirve una detención. Entonces, dado que el fiscal es el quien dirige constitucionalmente y legalmente una investigación delictiva y también que se le ha reconocido el, la facultad de controlar los actos de la policía, y además la policía debe colaborar en la investigación con el fiscal, es que tiene el deber de comunicar al fiscal. El fiscal además es el defensor de la legalidad, más allá de ser el titular de la acción penal pública, o sea, de ser el ente persecutor del delito, es defensor de la legalidad en primer lugar. Y si el fiscal eh, determina o verifica que esa detención es ilegal, el fiscal tiene la obligación de darle libertad al detenido. Por eso es que el fiscal se convierte en el primer funcionario que va a controlar la legalidad de la detención policial por mandato constitucional y legal. Entonces el fiscal recibirá la noticia criminal por parte de la policía, ese acto de detención, esa eh, versión del policía, pues tiene que estar plasmado en actos de investigación. No son otra cosa que elementos de convicción. Es decir, se van a elaborar actas policiales, que esa es otra obligación del o los policías que han intervenido al ciudadano. El fiscal entonces va a intervenir si, bueno,
Si está en la comisaría o podría intervenir directamente en la toma de declaraciones de la parte agraviada o del propio detenido, en todo caso delegará al policía que lo haga, pero el fiscal toma conocimiento directo, inmediato de la detención y de los actos de investigación que como consecuencia de ello se van a realizar. El fiscal entonces que toma conocimiento inmediato de la detención tomará una decisión estratégica y una decisión con apego a la legalidad. Si el fiscal verifica que esa detención es legal, entonces allí continuará con la persecución y determinará si, eh, si va a tramitar ese proceso como un proceso común o lo va a tramitar como un proceso especial inmediato. Si va a tramitarlo como proceso penal común porque considera que es necesario eh, la etapa de investigación preparatoria, necesita más tiempo para recabar más elementos de convicción con la finalidad de esclarecer el evento delictivo, pues irá a un proceso penal común. Tal vez el proceso tiene ciertas complejidades, ¿no? Eh, que requieren la realización de pericias, por ejemplo, o de la toma de declaraciones de diversos testigos, o no solamente ha sido un detenido, sino han sido varios que conforman una banda. Es decir, el fiscal determinará en ese momento qué camino va a tomar, camino procesal, ¿se entiende? O irá a un proceso penal común o irá a un proceso especial inmediato. Si va a un proceso penal común, el fiscal tomará una segunda decisión. Esta persona necesita que siga privado de su libertad durante el proceso o bien puede estar libre y continúe el proceso penal. Si considera que el delito es grave, que hay un peligro de fuga, pues requerirá al juez una prisión preventiva. Y con ello, el imputado que ha sido detenido por la policía en flagrancia continuará detenido hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva, que se va a realizar dentro de las 48 horas, luego que el fiscal lo ha puesto a disposición al detenido ante el juez, que se materializa con el ingreso del detenido a una carceleta judicial y el ingreso de el documento que contiene la formalización de investigación y el requerimiento de prisión preventiva, que usualmente van de manera conjunta. En nuestro país, esa es la forma de ponerlo al detenido a disposición del juez, con la formalización de investigación preparatoria y, de ser el caso, si quiere que se mantenga la detención, con el requerimiento de prisión preventiva. Pero si él considera que tal vez el hecho no es muy grave y tal vez que hay eh, arraigo laboral, domiciliario, el fiscal puede darle libertad al, al detenido luego de practicar las diligencias que son urgentes e inaplazables, entre ellas de la propia declaración del detenido, si es que decide declarar. Le puede dar libertad porque si le pide una comparecencia con restricciones al juez, no es necesario que siga detenido, solo y únicamente en el supuesto que se va a requerir una prisión preventiva es que se va a mantener la detención hasta la audiencia de realización de prisión preventiva. Bueno, eso es en el proceso penal común, donde hay etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y finalmente el juicio. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de un proceso especial inmediato? Cuando se trata de un proceso especial inmediato. Allí cambia la figura. Y tal vez lo que voy a decir pueda ser pues, motivo de cuestionamiento, crítica, y espero que sea así. Porque cuando se trata del proceso especial inmediato, la norma procesal señala que la detención policial se mantiene si es que el fiscal requiere proceso inmediato. Quiere decir que allí ya no importa
si el fiscal pide una medida coercitiva de prisión preventiva para que se justifique que continúe detenido el imputado hasta la respectiva audiencia. No, no interesa, es más, de repente el fiscal no pide ninguna medida coercitiva. Sin embargo, la postura que sostengo es que la detención igual se mantiene por disposición legal y de manera imperativa. ¿Hasta cuándo se mantiene? Hasta la realización de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Para que el fiscal decida que el caso va a un proceso inmediato, no solamente basta que se dé el supuesto de delito flagrante. Eso es un supuesto, pero no es suficiente, porque la Corte Suprema de Justicia pues exige que exista dos requisitos adicionales. Un requisito es la simplicidad del proceso y el otro requisito es la evidencia suficiente del delito. La evidencia suficiente del delito. A ver, déjeme ver si tengo acá alguna diapositiva sobre el proceso inmediato. Por ahí lo voy a encontrar. Entonces, además de la detención policial en flagrancia, se requiere que concurran los presupuestos materiales de evidencia suficiente del delito y simplicidad del proceso. Eso ha sido desarrollado de manera jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia. Si se dan esos dos presupuestos, entonces va a incoar proceso inmediato y se va a realizar una audiencia de incoación del proceso inmediato. Bien, entonces ahora sí, ¿qué se discute en la audiencia de incoación de proceso inmediato con detenido? Son, recuerden, cuatro causales de procedencia de un proceso inmediato. Uno es el delito flagrante, que es el que estamos analizando el día de hoy. El otro es el delito confeso. El otro es el delito evidente. Y el otro es el delito taxativo. Ahí están los cuatro supuestos. En el delito taxativo, el legislador ha considerado dos delitos que representan la mayor carga procesal a nivel nacional, que son los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, con el 15% de la carga procesal, y delito de omisión a la asistencia familiar, que representa el 40% de la carga procesal. Si sumamos ambos, llegamos al 55% de la carga procesal. Esos dos delitos tienen que ser tramitados también como proceso inmediato. Pero nosotros vamos a analizar únicamente todos esos supuestos, el, el supuesto de delito flagrante. Entonces, a la pregunta siguiente, que para no confundir, es, ¿todos los delitos flagrantes deben ser tramitados como proceso inmediato? ¿Todos los delitos en flagrancia por la policía eh, deben ser sometidos a un proceso inmediato? La respuesta es no, porque el fiscal tiene que determinar en cada caso en concreto si es que tiene evidencia suficiente del delito y si es un caso simple. Un caso simple es en oposición a un caso complejo. La definición de caso complejo o las características de un proceso complejo están en la ley: pluralidad de sujetos agentes del delito, pluralidad de agraviados, de delitos, de pericias, de documentaciones, cuando se trata de personas jurídicas. En fin, hay una serie de elementos que determinan cuándo un caso es complejo.
¿Qué decir de los delitos cometidos por organizaciones criminales? Ahí de plano y es complejo. Entonces, ¿quién determina si un detenido en flagrancia va a ser tramitado ese caso como proceso inmediato? El fiscal, pero no tiene una total discrecionalidad el fiscal, sino lo hace en base a estos dos presupuestos. Bien, entonces nos concentramos en el, el proceso inmediato por delito flagrante. Ahí nos concentramos. Porque además ese es el único supuesto que permite que un detenido sea llevado a una unidad de flagrancia. Y ya les dije que es una política de implementación del Poder Judicial, instalar en la mayor cantidad de cortes posibles unidades de flagrancia. Y luego explicaremos en qué consiste. Entonces, en la audiencia de incoación del proceso inmediato con detenido, el primer debate, y ahí está, en esas diapositivas hay un orden de debate. Ese orden es un orden lógico necesario, es decir, no puede cambiarse. Es eh, eh, un debate depende del siguiente debate y así sucesivamente. Entonces, lo primero que se va a debatir, por eso está con el número uno, es si va a proceder el proceso inmediato. Porque el fiscal lo que hace es presentar un requerimiento de proceso inmediato. Y un requerimiento no es otra cosa que un pedido, una solicitud, una postulación. ¿Qué significa o qué comprende el debate sobre el proceso inmediato por delito flagrante, que es el número de orden número uno? O sea, ni bien se instala la audiencia, ese es lo primero que se tiene que debatir. Bien, ¿qué se va a debatir entonces? En primer lugar, se va a debatir lo que hemos venido sosteniendo en base a la interpretación convencional del artículo 224F de la Constitución. Se va a debatir el control de legalidad de la detención. ¿Qué significa debatir la legalidad de la detención? Ahí lo tienen. Significa hacer un subdebate de tres subtemas. O sea, el primer tema a su vez se subdivide en tres subtemas. El primer tema que se va a debatir es si en verdad ese hecho descrito por el fiscal se subsume o calza en un delito flagrante. O sea, el fiscal tiene que eh, defender y sustentar la forma y circunstancias de la detención policial y tiene que identificar cuál es la clase de flagrancia que ha tenido lugar en ese caso. ¿Es una flagrancia clásica, es una cuasiflagrancia o es una presunción de flagrancia? Y eso lo tiene que debatir ante el juez en una audiencia eh, oral, pública y contradictoria, o sea, con la participación de la defensa del imputado. ¿Cuál es la base legal que se va a utilizar entonces para esta discusión? Es el artículo 259 del Código Procesal Penal. Por eso es que los abogados, fiscales, en general, todos los operadores del sistema deben saber perfectamente en qué consiste cada una de estas clases de flagrancia. Pues bien, entonces no basta y sobra con que el fiscal señale que se la ha detenido en flagrancia. Ah, no, o sea, sí que fácil sería. Sino que el juez va a verificar, de acuerdo a los actos de investigación que han sido presentados por el fiscal, si realmente hay una situación de flagrancia delictiva. Y desde ya, ese es un acto que tiene una dosis de complejidad, porque hay que identificar que el hecho se subsume en una norma penal y hay que establecer si la captura, la aprehensión del sujeto agente del delito se ha realizado en el contexto de flagrancia.
Y ahí, o sea, se analizará los requisitos de inmediatez temporal, inmediatez personal, en el caso de la flagrancia clásica. En la presunción de flagrancia y en la cuasiflagrancia habrá que determinar que no se haya excedido las 24 horas desde la ocurrencia del hecho. Es decir, hay que analizar una serie de factores asociados a la detención policial en flagrancia. Luego de ese debate, a continuación también se puede debatir si el policía ha respetado los derechos que tiene el imputado como detenido. ¿Dónde se encuentran esos derechos? Están descritos a razón de números apertos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, allí tenemos una tarjeta de derechos. Esa es una tarjeta que se encuentra en físico, tiene el tamaño de una tarjeta, de cualquier tarjeta de débito, de crédito o de un carnet, que cuando era presidente de la Corte de Justicia de la Libertad habíamos creado para entregarle a los efectivos policiales y de esta manera se les pueda permitir y refrescar la memoria de aquellos derechos que ellos tienen la obligación de comunicar a todos los detenidos. Pero también creamos una, una tarjeta virtual, de tal manera que los policías en sus teléfonos celulares también tenían esa tarjeta. Y ahí está la relación, vean el artículo 71.2 del Código Procesal Penal, cuáles son los derechos básicos, elementales, que el policía tiene que comunicarle de manera comprensible y de manera inmediata a una persona que se encuentra detenida. Pero esos derechos no son meramente enunciativos, o sea, el derecho no solamente es que el policía le comunique sus derechos, es decir, es que es fácil. Por eso es que esas actas de lectura de derechos, en términos prácticos, no sirven para nada, porque eso no demuestra que se ha cumplido con todo este catálogo de derechos. Ese es un formato que ha creado la policía preestablecido, con un contenido preestablecido, que al final simplemente los hacen firmar a los detenidos como una supuesta señal de conformidad de que todos sus derechos sean respetados. Pero eso no necesariamente es así. Por ejemplo, tengo derecho a designar a la persona o institución a la que debe comunicarse de inmediato su detención. ¿Y cómo se ha materializado ese derecho en el caso en concreto? ¿Dónde está el acta que me describa cómo hizo el detenido para comunicar su detención y luego de cuánto tiempo después de su detención pudo hacerlo? Entonces se necesita actas que sean circunstanciadas, es decir, que describan cómo esos derechos ahí descritos se han respetado en el caso en concreto. Por ejemplo, ¿a dónde se le permitió llamar? ¿A qué número? ¿Desde qué teléfono lo pudo hacer? ¿A qué hora lo pudo hacer? Contando desde su detención. ¿Fue después de 5 horas? ¿Fue después de 7 horas? ¿Y eso respetarle sus derechos? Entonces, tiene que haber actas que sean circunstanciadas al caso en concreto, no actas genéricas que son copia y pega de lo que señala el Código Procesal Penal en un documento preestablecido y fotocopiado que no sirve para nada ese acta de derechos. A lo mucho sirve que le dijeron sus derechos y nada más, pero ese es un derecho, hay que respetarles todos los demás. Entonces, eso también se puede discutir en la audiencia de incoación del proceso inmediato con detenido. O sea, ya analizamos la detención, si es flagrancia o no hay flagrancia, ya analizamos los derechos del detenido, si se le han respetado o no, en la realidad, no en el papel, en la realidad. Respecto al delito flagrante, es decir, si ha habido flagrancia o no, hay un caso bastante importante, que es el caso, pues lo tengo acá,
Sí, el de Sullana. El primer caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso inmediato por delito flagrante fue el caso 842-2016 Sullana, del 16 de marzo del año 2017. Entonces, ese caso fue tramitado como proceso especial inmediato porque el imputado fue detenido en una supuesta flagrancia, que sería una cuasi flagrancia, porque fue reconocido a las 22 horas después de haberse cometido el supuesto hecho delictivo, que es de violación sexual de una menor de edad, y es que la madre, después de 22 horas de ocurrir ese evento delictivo, cuando se dirigía a la comisaría, cuando estaba en el patrullero con la policía y con su menor hija, se estaban yendo a la fiscalía, la madre logra observar, de casualidad, en la misma carretera y en una moto al supuesto autor del delito. Y eso le hace saber al policía que manejaba y todos procedieron a detenerlo. Y ya detenido se le impone prisión preventiva, se le inicia el proceso penal y se le impone cadena perpetua. Ese caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema señaló que en ese caso no había flagrancia, porque la madre de la menor que se indicó al supuesto autor del delito no tenía testigo presencial, no era testigo directo del hecho punible, sino era un testigo de oídas, porque ella solo puede mencionar lo que le contó su hija, su menor hija, acerca del suceso materia de imputación. Entonces, allí desarrolló la Corte Suprema que se requiere siempre de un testigo directo. Alguien tiene que haber percibido sensorialmente cómo se cometió un delito. Y eso no ocurrió en ese caso, porque no los indicó la menor al sujeto, al supuesto autor del delito, sino la madre, que no era testigo del hecho punible. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema? Dijo, oiga, pero este caso nunca debió tramitarse como proceso inmediato, porque no había flagrancia. Puede ser que se haya cometido el delito. Habría que ver, en base a la evidencia disponible, seguramente el resultado del médico legista, el resultado de la pericia psicológica, en fin, una serie de, de pruebas de corroboración. Entonces está bien que se investigue, pero no como proceso inmediato. Y la Corte Suprema anuló la sentencia de condenatoria de primera instancia y de segunda instancia y le dio libertad al imputado. ¿Por qué le dio libertad? Porque ya había vencido con creces el plazo de prisión preventiva. Y dado que al anularse ambas sentencias condenatorias, pues el plazo ya había excedido eh, en, en demasía. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Tramites este caso como proceso penal común. No ha habido flagrancia. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Quiénes fallaron? Falló totalmente el juez de investigación preparatoria que realizó esa audiencia y declaró fundada la incoación del proceso inmediato. Falló completamente. No hizo un adecuado control de la detención policial en flagrancia. Entonces, volvemos nuevamente a la metodología de la audiencia. Luego que se discute también los derechos del detenido, por ejemplo, esa mala práctica de hacerlo declarar al detenido sin abogado una vez que ya está detenido, eso vulnera los derechos del detenido. ¿Qué derecho vulnera? El derecho a la no autoincriminación, o sea, el derecho de abstenerse de declarar. Y se acepta, dice la norma, que lo haga con su abogado presente. Sin embargo, frecuentemente vemos en los medios de comunicación como el detenido, y a veces esposado, se le increpa para que acepte su responsabilidad. Y todo filmado.
¿Eso sería prueba lícita? Pues yo tengo mis serios cuestionamientos, porque ahí se ha vulnerado el derecho a la no autoincriminación. Máxime si hay un ambiente totalmente coactivo, pues está detenido sin abogado. O sea, no hay ningún abogado que garantice esa libre decisión de declarar, que además tiene que hacerlo bajo ciertas condiciones, ante el fiscal y con previo conocimiento de los cargos. En tercer lugar, se puede discutir también el plazo de la detención, el plazo de la detención. ¿Cuál plazo, no? Es el plazo entre que es detenido, o sea, el plazo entre desde el momento que ya ha sido detenido hasta el momento que ha sido puesto a disposición del juez. ¿Cuál es el? Y ahí entramos a una diferenciación entre el plazo máximo y el plazo necesario. Nuevamente veamos a nuestro texto constitucional y ahí lo encontramos ese derecho. Dice, la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Ese resaltado en rojo con subrayado obedece a una modificación del artículo 24F por la ley 30.558. Eso ocurrido el 9 de mayo de 2017. Entonces, en la clase pasada decía que el texto constitucional lo que había sido una jurisprudencia uniforme y reiterada del Tribunal Constitucional a partir del caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas del año 2009. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un plazo que es el máximo legal, que sería de 48 horas para los delitos comunes y de 15 días para los delitos especialmente graves, como es espionaje y los delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, es el plazo máximo, pero hay un plazo que es el necesario y ese se analizará en cada caso en concreto. Y yo ponía el ejemplo de, en el caso de drogas, ¿verdad? Si se trataba de un microcomercializador que ha sido detenido en flagrancia en pleno acto de venta, eh, los actos urgentes, inaplazables o necesarios, básicamente serían la declaración, si es que quiere declarar al detenido, tal vez la declaración de algún testigo, el comprador, o cómo no, del policía que lo intervino, la elaboración de las actas de registro, eh, actas de incautación de los objetos o instrumentos del delito, o los efectos del delito también. Y todo ello puede hacerse fácilmente en 3 a 5 días. Entonces resultaría desproporcional, irrazonable y arbitrario mantenerlo detenido hasta 15 días o hasta el plazo máximo. Ahí se habría vulnerado entonces el derecho al plazo necesario, el derecho al plazo necesario. Que eso también se puede discutir en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Ahí lo tienen. ¿Cuál es la base normativa? El artículo 224F. Y fíjense, esos tres subtemas están en el primer tema. Ahora, estos tres no necesariamente tienen que discutirse siempre. Eso va a depender de las estrategias de defensa del imputado. Porque si el tema está clarísimo, si el fiscal ha hecho sustentación y es evidente, manifiesto que ha sido detenido en flagrancia, listo, no hay problema. Señor abogado, ¿tiene usted alguna oposición? No. Allá, continuamos. Es decir, los abogados tienen que empezar a generar habilidades y destrezas de cómo realizar un control eficiente y eficaz de una detención policial. Y estas son las herramientas. Estas herramientas tienen base legal, ahí está la norma. Pero por si habría dudas de que si esto se tiene que debatir o no, ya tenemos aprobado el protocolo de actuación interinstitucional
de proceso inmediato por delito flagrante, que es un protocolo aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde va a encontrar la misma información. Entonces, es un debate que tiene ahora recibo legal. Está perfectamente reglamentado en este protocolo de actuación interinstitucional. Volvemos a la audiencia de incoación de proceso inmediato. Voy a terminar estas ideas, cierro mi exposición y dejo abierto para que quieran participar, pues puedan hacerlo activando el micrófono o haciendo sus preguntas por el chat, pero siempre a través de los organizadores. Solo quiero terminar estas ideas, si no me distraigo en otros temas. Por favor, entonces ya acabo ya en unos minutos. Entonces, el siguiente tema de debate son las medidas restrictivas de derechos que han sido conexas a la detención. No es raro que a una detención le siga un allanamiento y al allanamiento le siga una incautación. A veces se hace un registro vehicular, a veces se hace una intervención corporal. Entonces, todas esas medidas que tienen su base en la flagrancia también deben ser debatidas en la audiencia de incoación del proceso inmediato. ¿Por qué? Porque el artículo 203, inciso 3 del Código Procesal Penal establece la obligación del fiscal de pedirle al juez una confirmación de las medidas restrictivas que han sido ejecutadas por la policía en una situación de flagrancia. Entonces, dice, debes pedirle al juez de manera inmediata. ¿Y cuál es lo inmediato? La audiencia de incoación de proceso inmediato con detenido. Es una audiencia 48 horas después de haberla pedido el fiscal, haber pedido el requerimiento de proceso inmediato, es la audiencia más rápida. Entonces, ahí es donde debe realizarse esta confirmación. En tercer lugar, se va a discutir la posibilidad de arribar a una salida alternativa al juicio, de carácter consensual. Por ejemplo, si estamos ante un delito de baja penalidad, lo que se conoce como delitos de bagatela, perfectamente se puede celebrar un criterio de oportunidad, que puede ser un principio de oportunidad o puede ser un acuerdo reparatorio, o puede ser una terminación anticipada del proceso. Pero todo ello requiere la aceptación de cargos por parte del detenido. Si él acepta, bienvenida a las salidas alternativas y ahí concluye el proceso. Por eso es que al final, y solo al final, en un último lugar, ahí se va a discutir las medidas coercitivas. Porque si ya se celebró una terminación anticipada, ¿para qué voy a discutir la medida coercitiva? No tiene ningún sentido. Entonces al final se discute la medida coercitiva, que por estadísticas, también mencioné en la sesión pasada, del CEJA, del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, que hizo un estudio de 102 audiencias de prisiones preventivas en las diversas cortes superiores de justicia de nuestro país. Hay una relación de 9-1 de prisiones preventivas cuando se trata de detenidos. Es decir, si hay un detenido, lo más probable es que el fiscal pida una prisión preventiva. Pues bien, si el fiscal pide una prisión preventiva, entonces, ¿qué se va a debatir? Se va a debatir aspectos totalmente distintos a esos, ¿ah? El debate de la prisión preventiva va por el lado eh, de 5 presupuestos, ya no 3, como para la detención. Primer presupuesto, el fumus convicti delicti, o sea, la probabilidad de comisión del delito y participación del imputado en el mismo. Segundo debate, prognosis de pena mayor a 5 años ahora, con las últimas modificatorias. Tercero, peligro procesal en su versión de peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Cuarto, proporcionalidad de la medida. Tienen que analizar el test de proporcionalidad.
O sea, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Quinto tema de debate en una prisión, el plazo de la prisión preventiva. Notes entonces que los temas de debate en una prisión preventiva son diferentes a los de una detención policial en flagrancia. Son diferentes. Entonces, el debate de la prisión preventiva no puede sustituir el debate del control de legalidad de la detención, porque son presupuestos totalmente diferentes. Bien, entonces, ahora, ¿qué es la unidad de flagrancia? La unidad de flagrancia es una unidad inmobiliaria, es decir, es un edificio, es un complejo inmobiliario donde están ubicados estratégicamente todas las entidades del sistema de justicia penal: juez, fiscal, defensor público, policía. Entonces, todo el circuito del sistema de justicia está ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de la unidad de flagrancia? Que una persona que es detenida por la policía en flagrancia sea llevado a ese edificio. ¿Por qué ese edificio? Porque ahí están todos, están esperando al detenido. Porque si todos están juntos, uno al lado del otro en el mismo lugar, van a tener la necesidad de unificar su trabajo, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito de herramientas tecnológicas y en el ámbito de procedimientos. Y de hecho que así sucede, porque se ha creado un sistema que se llama flagrancia total, que eso lo creamos en La Libertad cuando era presidente de la Corte, que precisamente es un software, un sistema que controla todo el procedimiento desde la detención del ciudadano en la vía pública hasta que se resuelve su caso con una sentencia firme. Y lo monitorea al milímetro todo, todos los pasos. En términos prácticos, ¿qué ha significado? Ha significado que haya mayor control, mayor celeridad y que se cumpla la misión de brindar una justicia pronta y cumplida. Esa es una misión institucional de las unidades de flagrancia. Recuerden que hay un protocolo de actuación interinstitucional de unidad de flagrancia. Ese es el Decreto Supremo 5-2022-JUS. 5-2022-JUS. Utilicen ese protocolo para saber cómo intervenir y actuar en una audiencia de la unidad de flagrancia. Ahora, se ve muy bien, ¿no? Que existe una unidad de flagrancia. El problema es que en la actualidad los detenidos lamentablemente no están siendo llevados por la policía a la unidad de flagrancia. Ese es un problema real. Por ejemplo, de 4.547 personas detenidas por diversos delitos, esto en una muestra de 4 meses. 4 meses se ha detenido 4.547 personas. ¿Cuántas personas han sido llevadas a la unidad de flagrancia? 119 detenidos, lo cual representa el 2,6% de todos los detenidos. Entonces, ese es un grave problema, porque es como si tuvieran pues una fábrica, la mejor fábrica con la mejor tecnología, con personal dispuesto a trabajar al 24 por 7, 24 horas por 7 días, pero no les llega el insumo, no les llega la materia prima. Que si eso hacemos el paralelo con la unidad de flagrancia, pues no están llegando los detenidos. ¿Por qué no llegan? Porque la policía no los lleva, así de simple. No los lleva. Y los fiscales aún son renuentes a utilizar con mayor frecuencia el proceso inmediato por delito flagrante. Esa es una realidad que espero que se cambie con
la modificación del Código Procesal Penal, que eso está discutiéndose actualmente en el Congreso, para obligarles a los policías a llevar a los detenidos a la unidad de flagrancia bajo responsabilidad funcional. Si se modifica entonces el Código Procesal Penal en ese sentido, va a haber más detenidos que sean llevados a las unidades de flagrancia y va a haber mayor eficiencia y eficacia en la administración de justicia penal. Bien, entonces hasta ahí llego. Yo muy agradecido siempre porque un día sábado, a esta hora, veo que hay bastantes personas conectadas. Entiendo que ese es un tema que causa bastante interés, es un tema de actualidad además. Y bueno, quedo a disposición para algunas preguntas, siempre a través de los organizadores. Muchas gracias. Gracias, maestro, y a cada uno de nuestros participantes que están en la sesión de clase. Ya sabes, si deseas matricularte, deja tu número a través del chat y me estoy comunicando con ustedes. En estos momentos voy a dar pase al audio, pero eso sí, ya saben, tener activo su cámara, ¿sí? Ese es el requisito primordial, tener activo su cámara debidamente sentados, que se les vea. Y es una pregunta por estudiante, por favor, pregunta, no es una pregunta y usted responda, sino es pregunta al docente, ¿ok? Entonces tenemos a Daniel Reategui, nada más que con cámara activa. Daniel Reategui, buenas noches. ¿Puedes activar tu audio? Una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Saludos desde Buenas noches. Iquitos. Buenas Eh, noches. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. En los temas de flagrancia, detención de flagrancia por conducción en estado de ebriedad, al menos acá, no sé si en otras provincias o en Lima, se está aplicando el método de retrospección, ¿no? Esa prueba, el método Whitmar. Es decir, cuando al detenido por conducción en estado de ebriedad lo intervienen y le hacen el dosaje etílico luego de 2 horas, el fiscal dispone que se haga la prueba de retrospección. Entonces, mi pregunta es, ¿esta prueba es idónea para determinar la detención de una persona o incluso para procesarla y sentenciarla? ¿O qué requisitos tendría este método? Porque dentro del artículo 200, no recuerdo, 230 y tanto del Código Procesal Penal, no establece algún método suplementario. Ah, Daniel, por favor, siempre pregunten, no respondan ustedes. Si van a hacer una pregunta, directamente a la pregunta al docente, ¿ok? Doctor, adelante, por favor. Gracias. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Se me pregunta sobre el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Este delito está tipificado en el artículo 274 del Código Penal. Es un delito de mera actividad, delito de peligro abstracto, bien jurídico de la seguridad pública en el tránsito vehicular terrestre. Entonces, ahí, en ese caso, es bien interesante el análisis de la detención policial en flagrancia, porque resulta de que la estructura del tipo penal exige una cuantificación del grado de alcoholemia en la sangre. Este grado de alcoholemia es superar los 0,5 gramos por litro de sangre. Eso es para servicios particulares, ¿ah? Pero si se trata de servicio público de transporte de pasajeros o de mercancías o de carga, eh, el límite se reduce. O sea, no debe tener en su organismo más de 0,25 gramos por litro de sangre. Pero ese dato solamente lo vamos a poder obtener con el resultado de la prueba de dosaje etílico. Y el dosaje etílico implica una extracción de una pequeña muestra de sangre que tiene que ser procesada en un laboratorio. Entonces, acá viene la teoría que yo manejo, ¿no? Porque, bueno, resulta coincidentemente que yo he escrito un libro hace algunos años sobre el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad y el proceso inmediato. Y ahí sostengo de que para que exista detención policial en flagrancia, tiene que haber una evidencia, una percepción directa de la comisión del delito por el policía. O sea, tiene que haber un relato circunstanciado de
evidencia de que esa persona se encuentra en estado de ebriedad al momento de la detención. Por ejemplo, son indicios razonables la forma como fue intervenido. Si fue producto de un accidente, si tenía aliento alcohólico, si ni siquiera podía pararse, que no podía gestionar ninguna una palabra entendible, estaba en un estado eufórico. Es decir, la tabla de alcoholemia en el segundo periodo establece ciertas reacciones de una persona que se encuentra en estado de ebriedad. Si esas reacciones son percibidas por el policía y son descritas claramente en el acta de intervención, podemos decir que es un acto, que es una detención policial en flagrancia. Y lo que hace la pericia es simplemente un elemento corroborativo de, esa, de ese estado de alcoholemia. Pero la policía actuaría bien si es que lo detiene. Pero ¿qué pasa si se trata de un operativo de alcoholemia en que cualquier conductor que pasa por ahí va a ser sometido a una prueba de aire expirado y luego a continuación una prueba de dosaje etílico, si es que sale positivo el primero? Entonces, ahí no hay ninguna evidencia circunstancial de que esta persona estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Simplemente es un acto de prevención de delitos eh, cometidos por vehículos bajo la influencia de alcohol. Entonces, en esa circunstancia, hay una práctica que yo considero que es totalmente incorrecta, inadecuada. Se le toma la muestra de sangre y se le hace esperar 5, 6, 7, 8 horas al intervenido hasta que salga el resultado de la prueba. Si el resultado es menos de 0.5, se le da en libertad. Si es más de 0.5, se le detiene más tiempo todavía. Eso está mal, porque ahí no hay flagrancia. Ahora, ¿se puede aplicar el método Whitman? Claro que sí, por supuesto que sí. No en todos los casos, eso dependerá de la demora en la extracción de la muestra de sangre. ¿Y se puede aplicar? Sí, se puede aplicar y no necesita que esté reconocido en el Código Procesal Penal. Será necesario aplicar en cada caso en concreto, pero esa es una fórmula matemática que tiene una base científica. Entonces, ya lo ha aplicado incluso la Corte Suprema en un caso de robo agravado para determinar si había grave alteración de la conciencia o no del sujeto agente. Entonces, sí, no le veo ningún problema a que se aplique ese método Whitman, que no suple en lo absoluto la plaga del problema, sino que la complementa. Y más bien lo que sí es discutible son las circunstancias de la detención de una persona en conducción sobria. Ahí sí es un tema bastante discutible. Muy bien, maestro, muchas gracias. Tenemos a Victoria. Victoria, buenas noches. Qué gusto verte también y saludarte, por favor. Una pregunta, ¿sí? Gracias. ¿Puedes activar tu audio, Victoria? Adelante, por favor. Gracias. Doctor, Uh, muchas gracias por la respuesta. Muy bien, Victoria. Se te escucha. Ahora sí se te escucha. Bienvenida. Mi pregunta es, en el caso de menores infractores, en, en flagrancia, la retención, ¿por cuánto tiempo se podría retener a un menor de edad? ¿Se le aplica también a lo de 48 horas, no? Esa es mi pregunta. Gracias por la respuesta. Sí, bueno, muchas gracias también por la pregunta. En el caso de los adolescentes infractores, se rige por las mismas reglas del artículo 259. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes hace una interpretación por remisión al artículo 259 del Código Procesal Penal. Es decir, se aplica las tres posibilidades de flagrancia, la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y presunción de flagrancia. ¿Cuál es la duración? 48 horas para delitos comunes y 15 días para delitos especialmente graves. Y con una particularidad, ¿no? La regulación de la flagrancia para los adolescentes permite que sean hasta detenidos por falta flagrante y no solamente por delito flagrante. Curiosamente, la regulación del 259 del Código Procesal Penal no ha previsto la detención por falta flagrante de adulto. Y ahí es donde también estoy proponiendo el libro que ustedes tienen en pantalla, es el libro que he publicado este año sobre la detención policial en flagrancia y posesión inmediato. Ahí estoy proponiendo que es
que se modifique el 259 y se permita, o que la policía tenga una base legal para detener también a las personas por falta flagrante. Muchas gracias, doctor. Estimado Alain, buenas noches. Por favor, una pregunta. Muchas gracias. Ante todo, felicitar al ponente. Y la pregunta es la siguiente. Doctor, en su ponencia expuso que al intervenido o al detenido en flagrancia se le debe poner a disposición del juzgado. Sin embargo, en muchos distritos judiciales, cuando ponemos a disposición, digamos, del detenido, sin ninguna medida de coerción, únicamente solicitando un requerimiento, se nos ha llamado la atención, si bien han decidido por el proceso o declarando fundado, pero llaman la atención de por qué se ha mantenido la detención si Fiscalía pudo darle libertad y poner a disposición en otra calidad al investigado. ¿Cuál sería su opinión sobre este proceder? Correcto, gracias. Sí, ese tema es debatible, pero los jueces, los fiscales, los magistrados en general, todos debemos actuar bajo el principio de legalidad. Y concretamente, en el proceso inmediato hay una regla específica, y es que el detenido se mantiene la detención hasta la realización de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Así de claro, así de simple. En el proceso penal común, ahí sí, la norma también es clara. Solo si requiere prisión preventiva se mantiene la detención. Pero estamos ante un proceso especial. En realidad, la idea de este proceso especial inmediato, la lógica que subyace o la interpretación teleológica, es que ese proceso concluya lo más pronto posible, pero por la forma y circunstancias en que tiene su origen. Tiene su origen en una detención policial en flagrancia. Hay pocas posibilidades de defensa en una detención flagrante. Si es que esta es correcta, por cierto. Por eso es que se permite una audiencia en que se pueda controlar esa detención. Entonces, la idea que subyace es manténgase la detención porque en la primera audiencia se puede celebrar salidas alternativas y estas se realizan solo con la presencia del imputado. Nadie lo puede, nadie lo puede reemplazar porque se requiere para estas salidas alternativas la aceptación de cargos. Entonces, es un principio de legalidad y la ley señala con mucha claridad esta obligación de mantener la detención hasta la audiencia, sin que sea relevante si el fiscal pide o no una prisión preventiva. Recuerden que es un proceso especial que se diferencia, que tiene reglas especiales distintas al proceso penal común. Muchas gracias, doctor. Estimado Samillán, buenas noches. Una pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Doctor, la pregunta es la siguiente. Ya que está tocando el tema de flagrancia, con relación a la receptación del teléfono celular, muchas veces cuando intervienen los efectivos policiales, llevan pues y ponen a disposición a las personas que se encuentran con con terminales móviles que se encuentran como sustraídos. Sin embargo, estos terminales móviles ya tienen una fecha bastante anterior con la que ha sido reportado o sustraído, pero ellos señalan de que detienen por la presunción, ellos desconocen cuándo han detenido. ¿Es legal esta detención? Y en la misma va con relación a los vehículos, ¿no? Bueno, es ilegal la detención, porque ¿qué es la flagrancia? Primero tenemos que definir eh, con claridad a qué le llamamos flagrancia. Y la flagrancia ha sido definida por el Tribunal Constitucional en una ya jurisprudencia pues uniforme y que es reiterada además. La flagrancia, y cito el caso Pablo Orfelín Arévalo Ortiz, expediente 3325-2008-HC, el Tribunal Constitucional, de lo que se ha repetido
de manera uniforme. La flagrancia es el conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. Listo. Conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. En base a que el policía intercepta a cualquier persona, le pide su celular y ve su celular. Eso es flagrancia. Porque la flagrancia es un acto que es que precede a la intervención. No es un acto posterior a la intervención. Eso sería una flagrancia convalidada, que no existe. Entonces, la flagrancia es una intromisión a la libertad de locomoción, la libertad de circulación de un ciudadano, que es excepcional. Por eso es que se exige que, que se le detenga porque está ejecutando un delito. En plena ejecución de un delito, en grado de tentativa o consumación. O ya lo consumó y estaba fugándose. O por último, ya se fugó, pero se le encuentra como objeto o instrumento del delito. Entonces, me temo que esa práctica de pedirle libremente a cualquier ciudadano, intervenirlo, ingresar a su celular, que por cierto, ahí también hay un problema en la protección de derechos al secreto de su comunicación, derechos a su intimidad, me temo que allí hay un serio problema porque esa actuación no se condice con la flagrancia. Excelente, doctor Jean-Paul Taboada. Damos pase a Francesca. Sí, adelante, Francesca. Buenas noches. Una pregunta. Gracias. Nuevamente te doy pase. Adelante, por Gracias, favor. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, con la entrada de vigencia del decreto legislativo 1605, señala que ahora los policías pueden tipificar los delitos, las conductas. ¿Eso quiere decir que los atestados han vuelto, doctor? Bueno, la verdad es que yo no me hago problema con esa modificación. Los policías, para detener a una persona, tienen que identificar un delito, ¿verdad? O sea, forma parte de sus funciones el calificar hechos que van a permitirle proceder a detener a una persona. Y la calificación es otra cosa que es una subsunción, ¿no? De un hecho, de la realidad, en una norma penal. Entonces, que hagan la calificación, pues simplemente lo que se está haciendo es visualizar lo que hacen todos los días, momento de detener a una persona. El informe policial que van a elaborar proponiendo una calificación que ellos consideran que es pertinente, tampoco es vinculante, por último, porque finalmente el fiscal es el director de la investigación y es el que va a definir la teoría del caso y el que va a construir la imputación. Entonces creo que hay que tomar con calma ese tipo de modificaciones sin, sin exagerar las, los supuestos ataques a autonomías, y más bien lo que hacen es distanciar dos instituciones que deberían trabajar de manera estratégica juntas para una mayor eficacia en la persecución de los delitos. Muchas gracias, doctor. Estimado Guido, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? Adelante, adelante. Adelante. Sí, muy buenas noches, doctor Jean-Paul. La consulta es, mire, la policía interviene a una persona por delito flagrante y la policía tiene que hacerle conocer por qué delito, por qué le está interviniendo. Eso dice la ley, el Código Procesal Penal. Entonces, la situación radica en que muchos fiscales hacen referencia de que la policía no debe calificar, sino debe consultar, dice el fiscal, y decirle que ha detenido a una persona y que esa conducta, en todo caso, a qué tipo penal se adecua. ¿Qué de cierto es eso, doctor? Porque yo tengo entendido que la policía detiene en flagrancia y le tiene que decir de inmediato, no va a estar llamándole al fiscal para consultarle qué delito es,
porque yo pienso que la policía también están preparadas de tal forma, y como usted dice, no es vinculante la tipificación que lo va a hacer en ese momento, ¿no, doctor? Yo quisiera que usted nos diga, que nos aclare eso, por favor, le agradecería. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, no me parece que sea necesario en lo absoluto que el policía tenga que consultar hasta qué delito es, ¿no? Si ya ha procedido a intervenir una persona, el policía está haciendo una calificación de ese comportamiento como un delito. Eh, yo creo que hay que respetar los fueros. Eh, lo que debe hacer el policía no es preguntarle al fiscal qué delito es, porque si tendría que preguntarle, entonces, ¿para qué detiene a una persona si no estaba seguro de que se trataba de un delito? Fíjense eh, hasta lo absurdo que podemos llegar si seguimos esa línea de consultar qué delito para poder intervenir. Es que los policías tienen una formación, tienen que tener una formación, no profunda ciertamente, pero tienen que tener una formación en derecho penal, parte especial, saber cuáles son los delitos por los cuales ellos pueden intervenir. Eh, de tal manera que la obligación es darle cuenta al fiscal que ha detenido a una persona, que no es lo mismo que decirle, fiscal, dime qué delito es para proceder a detener. No, no, no. Creo que se está desnaturalizando si es que eso ha ocurrido en algún caso. No es exigencia en lo absoluto hacer esa consulta previa, es sí comunicar la detención para que el fiscal lo más pronto posible pues pueda practicar los actos que sean necesarios para generar una imputación de carácter formal. Muchas gracias, doctor. Estimado Gregorio, buenas noches. Una pregunta. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Una pregunta, doctor. Ahí, escuchando su ponencia, señaló sobre el control de la detención que debe hacer el fiscal, en este caso en un proceso común. Entiendo que es una audiencia distinta a la audiencia de prisión preventiva, o cómo es, en qué consiste en todo caso ese mecanismo. Muchas gracias. Gracias. Si se trata de un proceso especial inmediato, ahí no hay problema porque es un tema obligatorio el controlar la legalidad de la detención. Es obligatorio. ¿Dónde está señalado que es obligatorio? Está en el reglamento, en el protocolo de actuación interinstitucional de las unidades de flagrancia. Protocolo de actuación sí, protocolo de actuación interinstitucional de las unidades de flagrancia, Decreto Supremo 5/2022, JUS. Ahí está. Ese debate que he explicado en un proceso especial inmediato por delito flagrante. Pero en un proceso penal común, la audiencia que se va a realizar es la audiencia de prisión preventiva. Entonces, considero que si la defensa tiene base para cuestionar la detención policial, antes de la audiencia sugiero que presenten una tutela de derechos para que sea debatida en la misma audiencia de prisión preventiva y en primer lugar, porque si la detención es ilegal, se va a caer la prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que me permite que se evalúe la detención policial en un proceso inmediato? Es la tutela de derechos. ¿En qué momento debería debatirse? De manera acumulativa en la misma audiencia de prisión preventiva. Esa es la sugerencia que hago para que pueda tener lugar esta posibilidad de defender mejor a sus patrocinados, analizando y cuestionando, de ser el caso, por cierto, la detención policial en flagrancia. Muchas gracias, maestro. Y las dos últimas participaciones, Luis Arturo y Welker. Adelante, por favor, Luis Arturo, una pregunta. Y los participantes que no se han matriculado, ya saben, dejen su número de celular en el chat.
Adelante, estimado Luis. Hola, ¿me escucha? Adelante, Luis. Buenas noches. ¿Sí me Ade- escucha? Adelante tu pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Para preguntarle, la flagrancia en lo que es omisión de asistencia familiar, ¿cómo es que se da? ¿Es por su naturaleza de delito permanente, continuado? Nada más, doctor, gracias. Bueno, no hay flagrancia en el delito de omisión de asistencia familiar. Es un delito instantáneo con efectos permanentes. Por ahí hay toda una discusión convocada por la Corte Suprema de Justicia en algunas últimas ejecutorias, en el sentido que se trata de un delito permanente. Bueno, considero que no es correcta esa calificación. Históricamente siempre ha sido considerado como un delito instantáneo que se va a consumar cuando no se cumple el pago de las pensiones alimenticias devengadas dentro del plazo previsto en el mandato judicial de alimentos. Generalmente son 3 días para que cumpla con el plazo bajo procedimiento de remitirse copias, ¿no? Al Ministerio Público. ¿Cuándo se consuma? El cuarto día, cuando ya se venció el plazo. Así que, pues bajo esa lógica no va a haber ninguna flagrancia. Bien, terminamos con la última participación. Sí, doctor. Estimado Welker, adelante. La última pregunta de ya la sesión. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Tawada, muy buenas noches. Una pregunta. Normalmente, bueno, en la práctica se ve que cuando se detiene a una persona, se tiene que realizar ciertas diligencias, pero a veces, como usted ya lo manifestó, hay detenciones que ya no merecen estar detenido por mucho tiempo. Es decir, ya de estar detenido a veces ya resulta un poco ilegal, ¿no? Sin embargo, muchas veces la policía, en un caso práctico que he tenido, siempre dicen, eh, la toma me permite que esté detenido por 48 horas, ¿no? Así de acuerdo a la Constitución. Pero a veces, como se ha visto en la práctica, que a veces ya no es necesario que esté detenido esa persona por mucho tiempo. Si bien es cierto, podríamos plantear nosotros superar a las 48 horas una demanda de habeas corpus, pero en el caso, por ejemplo, que ya una persona está detenida innecesariamente por 6, 8 horas, ¿qué mecanismo legal se podría utilizar aparte del habeas corpus para poder también salvaguardar el derecho de la persona, ¿no? Gracias, doctor. Bien, allí lo que está en juego es el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, que ya hemos señalado que tiene una base constitucional, está reconocido en el 224F, y también habíamos señalado que hay una jurisprudencia ya consolidada desde el año 2009 que reconoce ese derecho al plazo necesario o estrictamente necesario de la detención. ¿Qué mecanismo procesal me permite cuestionar el plazo? Es la tutela de derechos, la tutela de derechos. Es decir, si soy abogado, y veo que mi patrocinado, bueno, vamos a ponerle mejor el ejemplo de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, que es el más frecuente. Si veo que ya en los 5 días se ha actuado todos los actos urgentes, indispensables y necesarios, y le voy a decir, oiga, señor fiscal o señor comisario de la policía, ¿por qué no lo pone a disposición patrocinado ante el juez? Y él me dice, no, porque me faltan 10 días. Allí inmediatamente puedo interponer una tutela de derechos ante el juez. Pues lo que va a hacer es una audiencia inmediata y va a verificar, pues, si de manera arbitraria e innecesaria se sigue detenido sin que se haya puesto a disposición del juez. Ahora, la consecuencia no es la libertad, por si acaso. O sea, no voy a obtener la liberación de mi patrocinado, sino solamente voy a obtener que se ponga a disposición, o sea, que se cierre las diligencias preliminares y el fiscal pues pida, no sé, un proceso inmediato o un proceso común, una prisión preventiva, o ya se verá qué va a pedir el fiscal ante el juez, pero ya el juez ya tomaría conocimiento de esta detención. Esa es la consecuencia. Sí, bueno, gracias, Reader, y también a Judiápolis, porque este es un tema, pues, del día a día, ¿no?
¿quién no ha tenido una experiencia directa o indirecta con una intervención por parte de la policía? Así que eso ha merecido pues una investigación académica por mi parte que ha concluido con un libro que se llama La detención policial en flagrancia y proceso inmediato, que es un libro que tiene más de 800 páginas, tiene más de 600 jurisprudencias y tiene 40 temas vinculados con la detención policial. Así que pues les invito a que puedan tener acceso al mismo, crean que va a ser muy provechoso. Es el único libro que trata sobre la detención, la mayoría trata sobre la prisión preventiva, que también es importante, pero creo que la detención es igual o más importante, ¿no?, que la prisión preventiva. Así que les invito a que puedan tener acceso al mismo y pues gustoso de participar con Udiápolis en las veces que se me invite. Tengan todos muy buenas noches y muy agradecido por las preguntas tan interesantes que han hecho.